A mí personalmente, maestro, se me hizo complicado el primer examen. Ajá, El segundo no. Yo soy odontóloga, no soy radióloga, soy sí. odontóloga. Entonces, trabajo en la UAP y soy la responsable del área de radiología, de allá de estomatología. Entonces, nosotros de toda esta parte de radiación y esto conocemos muy poco, porque solamente se lleva una materia en el semestre. Pero muy interesantes sus pláticas, muy bonitas, muy claras. He aprendido mucho hasta ahorita. Gracias. Perfecto, qué bueno, muchas gracias. Bueno, y un segundo, por favor. Quiero ver. Un segundito. Ok. Ok. Vamos a ver ahora las formas de interacción de los rayos X con la materia. Básicamente, utilizamos los rayos X con fines médicos debido a que tiene ciertas características y ciertas propiedades. Algunas de las propiedades de los rayos X básicamente es que estos viajan en línea recta, perdón, y como es un tipo de radiación de ondas electromagnéticas que son básicamente energía, ¿sí? Es un tipo de radiación que no es afectada por campos eléctricos o por campos magnéticos. Este tipo de radiación que viaja exclusivamente en línea recta va a interaccionar con lo que se ponga enfrente. Y cuando interacciona puede hacerlo de distintas maneras. En el rango de los rayos X diagnósticos, básicamente se puede presentar efecto fotoeléctrico y efecto Compton. Y básicamente esto de qué nos habla, de la atenuación de los fotones al interaccionar con la materia, y esta atenuación es la que nos va a proporcionar las imágenes que podemos observar en nuestras películas radiográficas, ¿no? Por eso en tejidos que son más absorbentes, que son tejido duro básicamente, que absorbe mayor cantidad de radiación, en nuestras imágenes vemos la forma más en un tono blanco, porque ahí atraviesa menos radiación. Y donde atraviesa más radiación está en un fondo más oscuro, ¿sí? Dame un segundo, por favor. Sí, entonces es en un tono más oscuro donde mayor cantidad de radiación logra atravesar a nuestro paciente. Como les decía, la radiación puede interaccionar de dos formas. Una puede ser por interacción fotoeléctrica y la otra por interacción Compton. Maestro, disculpe, me dice un compañero que no puede entrar, que cuál era la contraseña. Yo nomás me metí y jaló rápido, pero Se me hace, tendría que ser esta plataforma, no la conozco. sí, de hecho le estoy contestando, por eso me distraigo, perdón.
porque sí vi que escribió, pero no me entiende qué no le entiendo de contraseña. Si es para entrar a la conferencia, probablemente esté tratando de entrar por Zoom, y no estamos en Zoom, es videoconferencias Telmex, ¿no? Porque si ustedes se fijaron, con que le den clic a la liga, nos permite el acceso. Sí. Perdón, creo que ya entró. Ok. Entonces les decía, puede interaccionar a través de interacción fotoeléctrica o interacción Compton. Existen otros tipos de interacciones, pero para la energía de los rayos X en el rango del diagnóstico médico, solamente se presenta interacción fotoeléctrica e interacción Compton. En el caso de la interacción fotoeléctrica, lo que va a presentar es cuando un fotón incidente, es decir, en el caso de rayos X, el fotón que viene desde el tubo de rayos X, ese rayo X, va a interaccionar con la materia y lo hace a nivel del átomo. ¿Sí? Desde la primera sesión les comentaba, es importante conocer la estructura atómica, porque ahí es donde interaccionan los electrones, o más bien los rayos X. Entonces, cuando un rayo X interacciona con un electrón del átomo, pero ese electrón es de las capas más internas del mismo, el fotón incidente le transfiere el 100% de su energía, completita, al electrón con el que chocó, y lo logra desplazar. Recordemos, los rayos X solo es energía, no es un tipo de radiación que tenga masa, solamente tiene energía. ¿Qué creen que le pase al fotón cuando toda su energía completita se la transfiera a este electrón con el que chocó? ¿Qué creen que pase? Se calienta y se excita. El fotón incidente desaparece, deja de existir, porque toda su energía es pura energía, y toda se la cedió al electrón con el que chocó. Entonces, realmente este fotón incidente deja de existir, ya no existe, desapareció. Es cuando decimos la materia absorbió la energía, absorbió el fotón, absorbió esa energía, ¿no? Pero el electrón, al ser desplazado, más bien al absorber toda esa energía, logra ser desplazado, lo saca de su orbital, es decir, se ionizó, ¿no? Generando un ion negativo y un ion positivo. ¿Y qué dijimos que iba a pasar cuando se ionizaba un átomo? Dijimos, siempre va a buscar su estabilidad. ¿Y cómo va a encontrar esa estabilidad? Pues un electrón de una capa posterior va a brincar y va a ocupar este lugar. En este proceso se va a emitir un tipo de radiación, rayos X, conocidos como rayos X característicos, ¿cierto? Si se acuerdan de esa parte del reacomodo de los electrones, ¿no? Ahora, cuando este electrón brinque y ocupe este lugar, aquí va a quedar un hueco. Entonces también este puede brincar y ocupar este lugar, el cual también va a emitir un fotón de rayos X. Entonces, a final de cuentas, cuando se produce un efecto o una interacción fotoeléctrica, si bien el fotón incidente deja de existir, desaparece porque fue completamente absorbido, pues tenemos que se produce o se puede producir mayor cantidad de radiación característica. Desapareció el incidente, pero se generó característica, ¿no? Ahora, el otro efecto que puede llegar a ocurrir
es al que le llamamos efecto Compton. El efecto Compton se va a producir cuando también el fotón incidente interacciona con un electrón, pero ahora de las capas más externas al núcleo. Al ser de las capas más externas al núcleo, ¿cómo es la energía de amarre del electrón en su orbital? Baja. Es más baja. Por esta razón, el fotón que incide con él le transfiere solamente una fracción de su energía. Una parte de su energía se la transfiere y lo logra desplazar, es decir, lo ioniza. ¿Qué le va a pasar al fotón incidente cuando perdió parte de su energía? Al ceder parte de su energía, sigue existiendo porque no se dio toda, solamente una parte. Sigue existiendo este fotón, solamente que ahora viaja en una dirección distinta y con menor energía. Es decir, si este traía 100 y le transfirió 50 al electrón, quiere decir que todavía le sobraron 50. ¿Sí? Sigue siendo el mismo fotón, pero con menor energía y en otra dirección. Alguna vez han mencionado cuando están trabajando, es que la radiación dispersa, ¿cierto? Esto es la radiación dispersa. Este fotón que interaccionó con la materia, perdió parte de su energía y cambió de dirección, se le conoce como fotón dispersado. O sea, la radiación dispersa es debida al efecto Compton. Así de simple. En el caso de la interacción Compton, no se produce mayor cantidad de radiación. Es exactamente el mismo fotón incidente que cambió de dirección cuando chocó con la materia. ¿Y hacia qué dirección va a cambiar? Hacia cualquier lado. Todo va a depender de la cantidad de energía que perdió, pero a final de cuentas va a cambiar de dirección hacia cualquier lado. ¿No? Todo, insisto, depende de la cantidad de energía que está perdiendo. ¿Sí queda claro hasta aquí? Ahora, en nuestra sala de rayos X podemos clasificar la radiación. Todos los fotones, todos los rayos X se producen en el tubo, ¿sí? Y todos son rayos X. Pero nosotros los clasificamos en 3 tipos. El primero le llamamos haz primario de radiación a la cantidad de fotones que sale por la ventana del tubo. ¿Se acuerdan que les dije, estas son los componentes del tubo y por aquí salen los fotones, el haz primario de radiación? ¿Sí? Todos estos fotones que son de alguna forma dirigidos hacia nuestro paciente, que son los que vamos a utilizar realmente para producir una imagen radiográfica, es a los que les llamamos haz primario de radiación. Insisto, son realmente los que utilizamos para generar la imagen radiográfica, ¿no? Aquí está, se denomina haz primario a los fotones que salen por la ventana del tubo de rayos X y son dirigidos hacia nuestro paciente. Luego tenemos que de una fracción de todos estos fotones primarios que interaccionan con el paciente, muchos de ellos lo van a atravesar y van a llegar hasta nuestra imagen radiográfica. Son los que van a producir la imagen. Otros van a ser completamente atenuados por el paciente, ¿no? A través del efecto fotoeléctrico, los atenúa completamente. Pero también otros van a interaccionar con el paciente, van a perder parte de su energía y van a cambiar de dirección. Y a estos se les conoce como radiación dispersa. Radiación dispersa son los fotones que al interaccionar con la materia pierden parte de su energía, cambian de dirección. ¿Hacia dónde? Hacia cualquier lado. ¿Sí? Básicamente esto es por el efecto Compton, pero se le conoce como radiación dispersa.
¿sí? Y por último, la radiación de fuga. Dijimos, los rayos X se producen en el tubo de rayos X y se producen hacia todos lados. No nada más en el haz primario, se producen hacia todos lados. La cuestión con los fotones que se producen hacia todos lados es que muchos de estos, la coraza, ¿se acuerdan que dijimos? La coraza protectora está hecha de acero y en su interior está forrada por plomo. ¿Para qué nos sirve ese plomo? Para detener estos fotones que salen hacia otros lados. Estos fotones no están dirigidos hacia nuestro receptor de imagen. Por esta razón es que no producen imagen. Sin embargo, si hay un fotón aquí, pueden llegar hacia nuestro paciente. No van a producir imagen, pero sí le van a dar una mayor dosis de radiación a nuestro paciente. Por esta razón es que el tubo tiene esa coraza protectora. ¿Sí? Está hecha, diseñada básicamente para proteger al paciente. Más que a nosotros, al paciente. ¿Sí me explico? Pues por eso decimos, se denomina radiación de fuga a la radiación que sale a través de la coraza protectora en la que se encuentra protegiendo al tubo y que no forma parte del haz útil de radiación. Cualquier otro valor cualquier fotón que no sale por la ventana es radiación de fuga. Ahora, de estas, ¿a cuáles realmente nos exponemos nosotros como trabajadores? ¿A cuál de estos tipos de radiación nos exponemos? ¿O dispersa? Nosotros como trabajadores nos exponemos a la radiación dispersa y a la radiación de fuga. A la suma, ¿sí? A la suma de radiación de fuga más la radiación dispersa se le conoce como radiación secundaria. Y realmente es a lo que nosotros nos exponemos. Por ningún motivo, ninguna parte de nuestro cuerpo debe quedar dentro del haz primario de radiación, porque nosotros somos trabajadores. Y si a mí me dicen, oye, hay que sujetar al paciente, ok, lo voy a sujetar de forma tal que ninguna parte de mi cuerpo quede dentro del haz primario de radiación. Por esta razón es que nosotros solamente nos exponemos a la dispersión del paciente y a la fuga del tubo. ¿Sí? Bien importante estos puntos. Ahora, Maestro, una pregunta. ¿sí? Una pregunta. ¿Los equipos de consultorio dental que son pequeños también tienen esta radiación de fuga? Todos los equipos que generan rayos X, cualquiera el que sea, los rayos X los generan de forma similar o igual, de hecho, o sea, es un pequeño tubo de rayos X que acelera los electrones de un cátodo hasta chocar contra un blanco y ahí se producen, ¿no? Todos se encuentran dentro de una coraza protectora para atenuar la radiación de fuga. Entonces, en todos los equipos existe esta fuga y esta dispersión, ¿no? La cuestión es que en el caso, por ejemplo, de los periapicales, ¿no? Los que son para un solo dientecito, esos equipos no están normados por la norma oficial mexicana 229, no está incluido. O sea, muchos dentistas, y usted lo sabe mejor que yo, muchos dentistas en su consultorio tienen su pequeño tubo de rayos X, el periapical, ¿cierto? Sí. Y no requieren permiso especial, como en el caso de rayos X simples. ¿Con cuál tomo foto? ¿Perdón? ¿Alguien por ahí me dijo profesor o algo? No vi quién fue. Ok. Bueno, entonces lo que les decía, el equipo que sí está contemplado en la norma
son los panorámicos dentales. Eso sí, pero los periapicales no. O sea, insisto, realmente el uso que tienen tampoco es tan elevado, ¿no? Tampoco toman placas todos los días a sus pacientes. Entonces, realmente en el caso de los periapicales no está normado. Es un tubo pequeño, de hecho. Pero sí hay radiación de fuga y sí hay radiación dispersa. De hecho, ahí, por ejemplo, existen dispositivos de protección para los pacientes en equipos dentales, ¿no? Los mandiles, ¿sí?, que cubren el Los resto cuellos del cuerpo, tiroideos. de protectores de tiroides, sí existen, ¿no? Y es para proteger al paciente, básicamente. Ok, gracias, maestro. ¿No de qué? Entonces, lo que yo les decía, la radiación de fuga no contribuye en nada a la imagen, sin embargo, sí incrementa la dosis al paciente. De aquí que es sumamente importante, ¿sí?, el que nuestra coraza esté debidamente diseñada, ¿no? Yo luego les pregunto, dentro de todas las personas, ¿sí?, que existen en un centro de radiodiagnóstico, ¿con quién debemos de tener mayor cuidado? ¿Con el paciente, con el director del hospital, con el familiar, conmigo mismo? ¿Con quién debo de tener mayor cuidado? Yo siempre les digo, debemos de tener mayor cuidado siempre con el paciente, por una simple y sencilla razón. El paciente en un solo estudio puede recibir mucha más dosis que nosotros como trabajadores, incluso en años de trabajo, ¿no? Un paciente puede recibir mucha más dosis, ¿no? Por eso yo siempre les hago mucho hincapié, debemos de tener más cuidado con él. Si cuidamos a nuestro paciente, automáticamente nos estamos cuidando nosotros. Entonces, de ahí esa importancia, y una forma de cuidarlo es verificar que nuestra coraza realmente cumpla con su objetivo. ¿Cómo lo checamos? Pues hacemos una medición con un detector de radiación, donde a 1 metro de distancia, con el colimador completamente cerrado, vamos a hacer una medición y no debo de medir más de 100 miliröntgen por hora. En condiciones máximas de operación del equipo, no debo medir más de 100 miliröntgen por hora. ¿Sí? Si yo mido menos de este valor, quiere decir que mi coraza está correctamente diseñada. Pero si mido más, aguas ahí. No está bien diseñada y entonces hay que cambiar la coraza o reforzar su protección. Y ese refuerzo, por lo general, pues ya va por fuera del tubo y ya no se ve, ¿cómo se llama? Ya no tiene buena vista nuestro equipo. Entonces, esa es una prueba importante que se realiza cuando se compra un equipo de rayos X. Cuando es un equipo nuevo, prueba de fuga viene dentro de las pruebas de aceptación del equipo. Ahora, en cuanto a la formación de imagen, realmente, ¿cuál es el haz de rayos X o cuáles son los rayos X que forman nuestra imagen radiográfica? Les dije, básicamente el haz primario de radiación, el que se dirige hacia nuestro paciente, es el que va a ser responsable de formar esta imagen. Sin embargo, cuando la radiación interacciona con nuestro paciente aquí, dijimos, ahí se dispersa y se va a dispersar hacia cualquier lado. El problema es que esta dispersión también puede dirigirse hacia nuestro receptor de imagen. Cualquier fotón de rayo X que llegue hasta nuestro receptor va a generar una imagen. El problema es que los fotones dispersos, como no vienen de una dirección específica, la imagen que van a generar no necesariamente es de alguna parte de nuestro cuerpo. Es decir, esa radiación dispersa nos genera un conflicto en cuanto a la imagen porque reduce la calidad de la imagen.
¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues tratar de evitar que esa radiación dispersa le llegue a nuestro receptor de imagen. ¿Cómo lo hacemos? Pues muchos equipos tienen como componente unas rejillas antidispersoras, ¿no? Los que tienen rayos X, no sé si de repente han escuchado en algunos equipos, al momento de hacer el disparo, se escucha un ruido así en la mesa como un chaca, chaca, chaca. Ese ruido básicamente es que el tipo de rejilla antidispersora que tiene su equipo es móvil. Hay rejillas que se mueven al momento del disparo y eso lo que hace es evitar que la radiación dispersa llegue hasta nuestro receptor de imagen. ¿Sí? Con eso pues mejoramos la calidad de nuestra imagen. ¿Sí? ¿De qué factores depende la cantidad de radiación dispersa? Pues depende básicamente del kilovoltaje que empleamos en el disparo, del tamaño de campo que estamos realizando y del espesor de nuestro paciente. Los que sí podemos modificar nosotros, que sí dependen de nosotros, es el kilovoltaje y el tamaño de campo, ¿no? Pero el espesor del paciente, ese sí, no depende ya de nosotros. Por ejemplo, en el caso del kilovoltaje, al incrementarlo, también se incrementa la energía de los rayos X. ¿Sí? Dijimos, a mayor KB, los rayos X son más energéticos, más poder de penetración. Pero esto ocasiona que se incremente, ¿sí?, la interacción Compton. A mayor cantidad a mayor kilovoltaje, mayor cantidad de rayos X y mayor cantidad de energía. Por ende, se incrementa la aparición del efecto o de la interacción Compton. ¿Sí? Esto lo que provoca es que haya mayor cantidad de radiación dispersa, misma que se dispersa hacia todos lados, incluso hacia nuestro receptor de imagen. Por eso siempre les digo, debemos de utilizar la técnica adecuada. ¿Sí? A mayor dispersión, la imagen también se va mermando su calidad. ¿Sí? Ahora, otro punto importantísimo es el tamaño de campo. Aquí yo siempre les digo, debemos de colimar el haz de radiación exclusivamente a la región de interés. ¿Y por qué razón? Si yo abro el campo completamente, lo que estoy haciendo es darle más dosis al paciente en zonas del cuerpo que no necesariamente me interesa su imagen. Entonces yo siempre debo colimar el haz de radiación exclusivamente a la región que me interesa para poder disminuirle la dosis al paciente. Pero, y aquí viene el pero, también cuando incrementamos, ¿sí?, el tamaño de campo, se incrementa la dispersión. Tenemos un área mayor donde chocan los fotones primarios y esto ocasiona que se disperse más radiación. Entonces, se disminuye la calidad de imagen y se incrementa la dosis al paciente. De aquí que siempre les hago mucho hincapié, colimemos el haz de radiación única y exclusivamente a la región de interés. Y un factor que no depende de nosotros, bueno, pues es el espesor del paciente. Mientras mayor volumen de tejido esté atravesando la radiación, si bien aquí el fotón, ¿sí?, va a atravesar un cierto espesor, donde atraviese mayor espesor, vamos a decir que aquí hay mayor dispersión de radiación. Por eso decimos, la radiación dispersa también depende del espesor de nuestro paciente. ¿Cuáles sí podemos nosotros controlar? Kilovoltaje y tamaño de campo. El espesor del paciente no tenemos nosotros forma de controlarlo. ¿Y dónde se utiliza mucho esta relación? ¿No? Uno de los equipos que está diseñado para un cierto tipo de estudio, para un tejido muy específico, pues es la mastografía, ¿no? Yo siempre les pregunto,
¿Por qué razón se comprime el tejido mamario para un estudio de mastografía? ¿Cuáles son las razones de la compresión? Provocarles dolor a las pacientes, molestarlas, incomodarlas. ¿Cuál es la razón de que se comprima el tejido mamario para obtener una imagen de mastografía? Disminuir el espesor. Una de las razones es precisamente disminuir el espesor. ¿Eso qué nos va a permitir? Dar kilovoltajes más bajos, menor cantidad de radiación. Mientras más pequeño sea el espesor, menor dispersión de la radiación, mejor calidad de imagen. Realmente el hecho de comprimir el tejido para una mastografía tiene varios objetivos. Uno, evitar superposición de tejidos, ¿no? Dos, hacer el tejido lo más homogéneo posible en todo el tamaño de la imagen, lo más delgado posible para mejorar la calidad de la imagen, tratar de pegar lo más posible el tejido al receptor de imagen, ¿no? Y con esto vamos a incrementar la calidad de la imagen que vamos a poder observar. Entonces, sí tiene una razón de ser, y por eso de ahí también la importancia de que se revise periódicamente la fuerza de compresión del tejido mamario, ¿no? Una, que lo comprima al valor adecuado, que no quede ni tan apretado que comprima tan fuerte que pueda lastimar a una paciente, o que comprima poquito, que el tejido no sea lo suficientemente homogéneo como para tener una imagen de excelente calidad. Entonces, básicamente la mastografía está diseñada para ese tipo de estudios. ¿Sí queda claro hasta aquí? ¿Alguna duda o algún comentario? ¿No? Bueno, y ahora, el otro punto viene siendo lo que es la atenuación y la formación de la imagen. ¿Ustedes qué entienden por atenuación? Para ustedes, ¿qué es atenuar? Disminuir, Disminuir, ajá. desacelerar, No, más que disminuir sería una buena forma de decirlo. Reducir, ¿sí? Disminuir la intensidad. Exactamente, disminuir la intensidad o la cantidad de fotones, ¿sí? Básicamente, la atenuación se define como la disminución de la energía o de los fotones, ¿sí?, cuando estos atraviesan un cierto espesor. Esta atenuación básicamente depende del el espesor que tenga el material que va a atravesar, ¿sí?, y de las características de cada material, es decir, su densidad, su número atómico, ¿sí? Por ejemplo, nosotros podemos tener la misma atenuación con 1 milímetro de plomo, 1 milímetro de plomo, que por decir un valor, que 10 centímetros de vidrio plano común y corriente, podemos llegar a tener la misma atenuación de radiación. 1 milímetro de plomo y 10 centímetros de vidrio. Son materiales completamente distintos, pero el plomo atenúa mucho más fotones que el vidrio. De forma tal que para llegar a la misma atenuación requiere un espesor considerablemente mayor, ¿no?, de hasta 10 centímetros. Entonces, de ahí ¿cómo se llama?
la importancia de la atenuación. Esto básicamente indica que cuando los fotones atraviesan un cierto material, muchos de estos van a ser absorbidos por este material y muchos otros van a ser dispersados. Pierden parte de su energía y cambian de dirección. ¿Sí? Esta atenuación, básicamente, pues la podemos nosotros calcular, ¿no? Si conocemos ciertos valores, como el coeficiente de atenuación másico del material que estamos poniendo, conocemos el espesor, podemos calcular qué tanta cantidad de radiación realmente lo va a lograr atravesar. ¿Sí? Pero esto ya es más para fines ¿cómo se llama? Cálculos de blindajes y otros temas, ¿no? Pero sí se puede calcular el grado de atenuación de los distintos materiales, básicamente conociendo su factor de atenuación másico. Ahora, por ejemplo, aquí la atenuación básicamente, ¿qué es? Si yo tengo un haz de rayos X, recordemos que en los rayos X, cuando se hace el disparo, se emiten una cierta cantidad de rayos X o de fotones de muy variadas energías, desde energías muy altas hasta energías muy bajas, ¿no? Si yo mido la cantidad de radiación que voy a obtener, ¿sí?, en mi haz de rayos X, y yo mido, por decir algo, 600 miliröntgen. Aquí estoy viendo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 fotones, con energías de 10, 20 y 30 kiloelectronvolts, ¿sale? Pero en total son 9 fotones. ¿Qué pasa si yo agrego entre el haz de radiación y el detector? ¿Qué pasa si agrego un material de atenuación, un blindaje? ¿Sí? El que sea. Bueno, pues este blindaje va a alcanzar a detener los fotones de más bajas energías. Los de energías más altas sí lo van a lograr atravesar. Ahí sí pasaron. Entonces, en lugar de 600 miliröntgen, ahora nada más tengo 400, ¿no? Por dar un valor, 400. ¿Qué pasa si agrego otro espesor exactamente igual, pero otro? Entonces sería el doble de espesor de blindaje. Pues ya entre los dos va a alcanzar a detener fotones de hasta 20 kiloelectronvolts. Los de 30 sí lo logran atravesar. Entonces ahora solamente voy a tener 200 miliröntgens. Pero ojo aquí, ¿qué estamos haciendo? Aparte de disminuir la cantidad de radiación, ¿qué otra cosa estamos haciendo? Una especie de filtración. Estamos filtrándolas de forma tal que a la salida del haz tengo menor cantidad de fotones, ¿sí?, pero de mayor energía, ¿no? Muchas veces me dicen, oye, pero ¿por qué se incrementa la energía por el filtro? Ok. ¿Cuál es la energía promedio del haz de radiación antes del primer filtro? Antes del primer filtro, ¿cuál es la energía promedio de este haz de radiación? 10 más 30 son 40, 60, 70, 80, 110, 140, 160 y 180. 180 entre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 nos da 20 kiloelectronvolts. El haz de radiación de estos 9 fotones tiene una energía de 20 kiloelectronvolts. ¿Sí? Luego, ¿qué pasa cuando colocamos la primera filtración? Solamente tengo 6 fotones, pero ¿cuál es la energía promedio del haz de radiación después de ese filtro?
¿Cuál es la energía promedio después del filtro? Son 30, los de 10 ya no pasaron, solamente los de 30 y 20. Entonces son 30, 50, 80, 110, 130, 150. 150 entre 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿cuánto nos da? 25 kilo electronvolts. Si se fijan, tenemos menor cantidad de radiación, pero su energía se incrementó, ¿no? Y luego, cuando ponemos el otro filtro, ahora solamente tenemos 3 fotones. ¿Cuál es la energía promedio de estos 3 fotones? 30 más 30 más 30 entre 3, ¿verdad? 30 kiloelectronvolts. Entonces quiere decir, al principio yo tenía 9 fotones, mayor cantidad de radiación, pero con una energía de 20. Después tenía 6 fotones, menor cantidad de fotones o de radiación, pero de energía mayor. Y en el último, 3, menor cantidad de radiación, pero de mayor energía. ¿Sí? Básicamente eso es lo que están haciendo los filtros. Quitar los fotones de más bajas energías, donde estos fotones de energías pequeñas realmente no nos van a ayudar en nada a nuestra imagen radiográfica, pero sí van a sumarle dosis al paciente. Por esta razón se trata de eliminarlos, que no tengan, que no le lleguen al paciente, que solamente le lleguen los de energías lo suficientemente altas para producir una buena imagen una imagen de buena calidad en nuestro equipo. ¿Se queda claro hasta aquí? Ahora, con fines de protección radiológica, utilizamos un concepto al que le llamamos capa EMI reductora. Como su nombre lo dice, EMI, la mitad, reductora, reducir. Es un material capa, un espesor de un material que reduce a la mitad la intensidad de la radiación. Por eso es capa EMI reductora. Por ejemplo, aquí, con un cierto material, si yo en un punto tengo una exposición de 1000 sin ningún blindaje, después le pongo un blindaje el que sea, pero que sea equivalente a una capa reductora, yo voy a tener la mitad de 1500. Si yo le pongo otro blindaje igual que sea equivalente a una capa semireductora, donde en total tenga 2 capas semireductoras, en vez de 500 voy a tener 250. Si yo le pongo 3, 125. 4, 62.5. Y así sucesivamente. De forma tal que siempre cada capa semireductora me va a reducir la mitad de la mitad de la mitad de la mitad. ¿No? Varias veces me han dicho, oye, si una reduce a la mitad, entonces 2 reduce la otra mitad y ya es 0. ¿No? Va a ser la mitad de 1500, la mitad de 500, 250. La mitad de 250, 125. Y así sucesivamente. ¿Vale? Por ejemplo, si a una cierta distancia de mi fuente de radiación medimos con nuestro detector una tasa de exposición de 200 miliröntgen por hora. Posteriormente, entre el detector y la fuente de radiación, colocamos un espesor que sea equivalente a una capa semireductora. ¿Cuál será la tasa de exposición después del blindaje? Pues la primera capa me reduce a la mitad. Entonces sería 100 miliröntgen por hora, ¿no? Si yo le pongo otro espesor exactamente igual,
es decir, 2 capas semirreductoras, ¿cuánto esperaría medir? La mitad, Cuenta. 50 miliröntgen. Y si le pongo otro que sean 3 capas, ¿cuánto sería? 25. Sí. Y así sucesivamente. Eso básicamente es lo que están haciendo los blindajes. Ajá. ¿Dudas hasta aquí? Sí, maestro, ¿el blindaje de qué es? El blindaje se puede realizar de lo que ustedes gusten. Pueden utilizar plomo, pueden utilizar concreto, concreto varitado, tabique rojo recocido, vidrio común y corriente, madera. Ustedes pueden blindar de lo que ustedes gusten. Lo que va a variar es que el espesor del blindaje. O sea, yo, por ejemplo, les puedo decir, ok, esta pared va a llevar 1 milímetro de plomo. Y a mí me dicen, oye, pero yo no quiero usar plomo porque es tóxico. Ah, ok. ¿Qué material quieres usar? Concreto varitado. ¿Ok? 1 milímetro de plomo, dependiendo el tipo de equipo, puede ser equivalente a 2 centímetros de concreto varitado. En vez de poner un espesor de 1 milímetro así pequeñito, le van a poner 2 centímetros de otro material. Otro ejemplo, la ventana de observación. Muchas veces tenemos vidrios plomados, ¿cierto? Pero un vidrio plomado de unos 30 centímetros por 30 centímetros, no tan grande. ¿Cuánto puede costarnos? ¿Alguien sabe? ¿Alguien que ya lo haya comprado? Un vidrio plomado de unos 30 por 30, no creo que baje de unos 7,000 pesos. No creo que baje de 7,000. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa si yo les digo, oye, y si en vez de ponerle un vidrio plomado con equivalente a 1 milímetro de plomo, le pones 10 centímetros de vidrio plano común y corriente? Es decir, pones 10 vidrios de 1 centímetro de espesor pegados uno con otro. La protección que nos va a dar puede ser la misma que el vidrio plomado. ¿Y cuál creen que nos salga más económico? El vidrio normal. El vidrio normal, ¿no? De aquí que yo siempre les digo que cuando vayan a poner o a montar su equipo, chequen con su asesor de qué forma pueden ahorrar realmente mucho dinero en cuanto a los blindajes, ¿no? Es más, yo les podría pues casi asegurar, ¿no? Casi que si ustedes quieren poner un equipo de mastografía y la sala donde lo van a instalar está hecha de tabique rojo recocido, con esas paredes es suficiente el blindaje. No requerirían meterle ningún blindaje adicional. Casi se los podría asegurar. Obviamente hay que hacer el estudio, pero ahí sí se puede ahorrar mucho dinero. ¿Vale? ¿Dudas hasta aquí? Ahora, en cuanto a la formación de la imagen radiológica, realmente desde que se descubrieron los rayos X, inmediatamente se le encontró un uso en el área médica, ¿no? Que fue el de poder observar tejidos internos del cuerpo de forma no invasiva y muy sencilla y muy rápida. Entonces, por eso es que se utilizan los rayos X para poder ver el interior de nuestro cuerpo. Realmente, ¿cuál es el objetivo final de un estudio de radiodiagnóstico? Que el médico pueda ver lo que está dentro y poder determinar, ¿sí? Con un grado importante el diagnóstico que él está suponiendo. Si un médico supone una enfermedad, y muchas veces utilizamos los equipos de rayos X para poder tener la certeza de que lo que yo estoy suponiendo es correcto
y dar el tratamiento adecuado. Debemos recordar que este proceso de obtener una imagen del paciente conlleva muchos pasos y mucha gente está de por medio. Desde el fabricante del equipo, quien le da el mantenimiento, en el caso del receptor de imagen, el fabricante, el mantenimiento del receptor, el técnico radiólogo, ¿sí? Depende, muchas personas estamos involucradas, ¿sí? Directa o indirectamente en este objetivo de obtener una imagen radiográfica, porque es el equipo de rayos X, el sistema de recepción de imagen o de revelado de nuestras películas, ¿no? Ahora, todos los equipos o los laboratorios de radiodiagnóstico, ¿sí?, utilizan lo mismo, rayos X, pero se pueden diferenciar entre ellos por distintas razones. Algunos son laboratorios de imagen analógica, donde utilizan básicamente el revelado húmedo, la película, ¿no?, y sus químicos de revelado. Y existen también los centros de imagenología digital. Dentro de la imagenología digital existen también dos tipos. La radiografía computarizada o CR y la radiología digital directa, los DRs. ¿Alguno de ustedes sabe cuál es la diferencia entre el CR y el DR? En el DR ya no necesitas el CR, en el computarizado te aparece la imagen directa, ¿no? Exactamente, ¿sí? En el DR la imagen, el proceso que hacemos con un digitalizador de llevar nuestro chasis a un aparato especial, meterlo y que el aparato haga un escaneo de nuestro chasis para obtener una imagen, en el caso del DR ya lo hace automáticamente el chasis. Entonces ya vemos la imagen directamente en nuestra pantalla. Puede ser alámbrico o inalámbrico, pero vemos directamente la imagen ya en nuestra pantalla, ¿no? Entonces es básicamente la diferencia, ¿no? En el caso del analógico, la imagen se utiliza a través de una película, ¿sí?, que cuando la radiación interacciona con esta, las partículas de plata de la película se queman y al momento de que la revelamos, pues realmente lo que estamos haciendo es fijar la imagen, ¿sí? Primero revelarla, luego fijar la imagen en la película para que ya podamos manipularla como normalmente lo hacemos. ¿Qué desventajas tiene este sistema? Bueno, primero, ¿qué ventajas? Es el sistema más viejo que existe, de hecho así se obtuvo la primera imagen en una película que fue revelada, pero eso lo que también permitió es que ha sido uno de los sistemas que ha tenido mayor avance en cuanto a los estudios de la misma, de forma tal que se crearon los sistemas húmedos con películas sensibles al azul, al verde, tierras raras, ¿no? Y realmente producen una buena calidad de imagen, pero requerimos tener una buena calidad en nuestros sistemas de revelado, ¿no? Ahora, en el caso de la imagen, en todos los casos, no nada más la analógica, la radiación que viene del tubo de rayos X, que logre atravesar al paciente, puede llegar hasta las pantallas intensificadoras, ¿sí?, o pantallas de refuerzo también les llaman, en donde estas pantallas básicamente, ¿qué es lo que hacen? Emitir luz. Realmente en imagen analógica, lo que realmente está marcando nuestra placa es la luz que emiten las pantallas intensificadoras. Y esas pantallas, cuando la radiación interacciona con ellas, se iluminan. Y realmente lo que marca nuestra película es esa luz. Y esta rejilla antidispersora, si hay radiación aquí que se dispersó en el paciente hacia acá,
pues ayuda a evitar que este fotón disperso llegue hasta nuestro receptor de imagen. En el caso de la radiografía computarizada, yo siempre les digo, es el primer paso para cambiar de imagen analógica a imagen digital. ¿Por qué es el primer paso? Básicamente porque si yo tengo un sistema análogo de rayos X, no necesito cambiar mi equipo como tal de rayos X. Lo único que cambio es mi sistema de recepción de imagen. Dejo de utilizar chasis con película, dejo de utilizar mi máquina reveladora, mis químicos para revelar y compro un CR, un digitalizador. ¿No? Y ya, ¿no? Es más económico que un sistema DR. Insisto, no necesito cambiar todo mi equipo de rayos X. En el caso de los DRs, pues muchos tienen ya el sistema integrado al equipo de rayos X. Aquí no. Utilizo chasis muy similares a los de revelado húmedo, pero en lugar de irlos a revelar, voy y los meto a mi digitalizador. ¿Qué hace el digitalizador? Internamente abre el chasis y saca una pantalla. Normalmente esa pantalla es de un material de fósforo fotoestimulable que cuando ese material se expone a los rayos X, los electrones quedan excitados. El digitalizador lo que hace es, le hace un barrido con un láser, donde ese láser, esa luz, logra liberar a los electrones emitiendo luz. Esa luz es cuantificada por un tubo fotomultiplicador que básicamente convierte la luz en corriente eléctrica y el propio equipo le asigna un valor, ¿sí?, de corriente dependiendo la cantidad de luz, la corriente que generó, le asigna un valor en una escala de grises a cada píxel de la imagen. Entonces, realmente en radiología digital lo que estamos viendo es que cada píxel de la imagen tiene un valor en una escala de grises. ¿Sí? Eso es lo que hace el CR. Y lo que hace el DR, pues es prácticamente lo mismo que el CR, pero lo hace directamente ya el chasis. Ya no necesito pasarlo a un digitalizador, sino únicamente tomarle la imagen y automáticamente la estoy viendo ya en mi monitor. Para esto existen dos tipos de detectores, ¿sí?, en radiología digital directa, que son los detectores directos, donde el chasis como tal, ¿sí?, tiene una placa de selenio amorfo, donde los rayos X cuando interaccionan con cada píxel está conectado a un fotodiodo que básicamente convierte los rayos X en señal eléctrica, ¿sí?, de forma directa. Y esta señal eléctrica pues le asigna un valor de escala de gris a cada píxel. Y el indirecto es un detector con un material de centelleo que básicamente convierte la radiación en luz, ¿sí?, los rayos X en luz. Esa luz es cuantificada por un tubo fotomultiplicador o un fotodiodo que la convierte en corriente eléctrica para asignarle a un píxel un valor en la escala de grises. Entonces, básicamente es la diferencia entre el CR y el DR. Uno se requiere digitalizar y el otro lo digitaliza de forma directa o de forma indirecta. Este ya sería el siguiente paso para convertir un laboratorio analógico en uno digital. El primero, pues como les digo, es el CR. ¿Sí? El primero es el CR. ¿Sí? Ahora, realmente la imagen, ¿cómo se obtiene? ¿Sí? Pues debido a la atenuación de la radiación en el cuerpo. Si nosotros tenemos aquí a nuestro paciente, perdón por mis dibujitos, soy muy mal dibujante.
Pero si nosotros tenemos aquí a nuestro paciente, los rayos X vienen por acá. Aquí está el receptor. Realmente lo que va a marcar la imagen es lo que atravesó al paciente y llegó a este receptor. Cada tejido va a atenuar de forma distinta la radiación. Y algunos atenúan mayor cantidad de radiación que otros. Y aquí básicamente nos dice, precisamente en base al número atómico, a su densidad, pues cuál atenúa mayor cantidad de fotones. Donde de entrada vemos que el hueso es el que mayor densidad tiene, atenúa más radiación que otros. Pero vemos que hay tejidos que son muy similares, ¿no? Por ejemplo, aquí el agua y el tejido suave son muy similares, ¿no? Entonces, cada tejido tiene un factor de atenuación distinto y muchos de ellos son muy, muy similares. Ahí es donde cuesta trabajo poder verificar entre un tejido y otro. Y ahí influye mucho la energía de la radiación. Ya lo veremos más adelante. Ahora, para obtener ¿cómo se llama? La imagen, ¿sí? Antes de todo, tenemos tres tipos de imágenes. Llamamos imagen primaria, imagen secundaria e imagen terciaria. Donde la imagen primaria, ¿sí?, básicamente se le denomina a la cantidad de radiación que atravesó a nuestro paciente. Esto que vemos arriba son los rayos X emitidos por el equipo. Y esto es lo que va a llegar a mi paciente. De todos estos fotones, muchos van a atravesar el hueso y muchos van a atravesar tejido blando, como es el músculo. En donde hay tejido duro, como es el hueso, pues ese, ya dijimos, absorbe mayor cantidad de radiación. Aquí lo vemos. Por eso es que atraviesan menor número de fotones. Pero donde hay tejido blando, atraviesa mayor cantidad de fotones. Estos le vamos a llamar imagen primaria. ¿Por qué razón se le llama imagen primaria? Porque simple y sencillamente estos son los que va a recibir nuestro receptor de imagen. Son los primeros que van a marcar una imagen radiográfica en base a la atenuación que tuvieron al atravesar el cuerpo del paciente. ¿Sí? Entonces, por eso decimos, cuando el haz primario de radiación interacciona con el paciente, se generan ionizaciones y dispersiones, mismas que llegarán hasta nuestro receptor de imagen, dependiendo cuántos fotones fueron atenuados, y esos van a marcar la imagen en nuestro receptor. De ahí que tenemos o nombramos imagen secundaria a la imagen que va a generar nuestro receptor. ¿Qué es esa imagen que va a generar nuestro receptor? Pues básicamente la imagen que va a producir en base a lo que recibió. Si mi detector está dañado, ¿no? Si, por ejemplo, en un sistema digital se me cayó mi receptor de imagen y se dañaron algunos píxeles, cada píxel dañado no va a producir imagen, ¿no? Entonces, ahí es donde decimos, sí influye el tipo de receptor que tenemos. Si la película no hace buen contacto con el intensificador de imagen en revelado húmedo, también la imagen que va a generar la radiación que recibió tampoco es adecuada. Perdemos calidad de imagen. ¿Sí me explico? Y por último, llamamos imagen terciaria a lo que ya estamos observando en el sistema de visualización. ¿No? Yo puedo tener el equipo mejor calibrado del mundo, el mejor receptor de imagen, pero si voy a revisar mi placa en un negatoscopio que le están parpadeando las lámparas, pues puede ser que no observe de forma adecuada la placa, ¿no? Puedo cometer un error.
O si yo quiero verificar una imagen de tejido blando, por ejemplo, una de mastografía, en un teléfono celular, me compartieron la imagen y la veo en mi teléfono celular, pues ese no es un dispositivo adecuado para hacer una interpretación de una imagen en mastografía. ¿No? Requerimos un monitor específico para ese tipo de servicio, ¿no? Para poder interpretar, tener la calidad de imagen adecuada para realizar esa interpretación de la imagen. Entonces, por eso a esto le llamamos ya imagen terciaria, ya es el último paso, donde el médico está interpretando la imagen del paciente. ¿Se queda claro? Y por último, pues los controles de calidad. En el caso de los controles de calidad, ¿qué entienden ustedes por control de calidad? La verificación de buen funcionamiento de nuestro equipo. Es la verificación del buen funcionamiento del equipo. Es decir, que nos dé la calidad adecuada en cuanto a dosis que puede generar y depositar en el paciente, a la imagen que vamos a poder obtener, ¿sí?, con nuestro equipo. ¿Quién realiza, ¿sí?, las pruebas de control de calidad? ¿Un físico? Básicamente las hace, puede ser un físico, un ingeniero, que esté registrado ante la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios como asesor especializado en seguridad radiológica. Para que le den ese permiso, pues tiene que demostrar sus conocimientos, ¿sí?, en el área, para poderse acreditar como asesor especializado en seguridad radiológica, ¿sí? También las hacen los mismos verificadores de COFEPRIS. Como vemos aquí, para obtener una imagen se requieren múltiples procesos donde intervienen distintas personas, ¿no? Desde el ingeniero que diseñó hasta los que le dan el mantenimiento, al generador de rayos X, al sistema de recepción de imagen, al sistema de visualización de la imagen. Entonces, en las pruebas de control de calidad se engloba todo eso. El equipo de rayos X, el receptor y el visualizador de imagen, ¿no? Por eso decimos, en las pruebas de control de calidad se verifica las pruebas mecánicas del equipo, las de energía que está emitiendo el equipo, tanto como las de imagen. La persona que va a realizar esas mediciones debe de contar con los equipos adecuados para poderlas realizar. Estos controles de calidad podemos dividirlos en 3 tipos de controles. Cuando ustedes adquieren un equipo, dicen, oye, ¿sabes qué, Manuel? Voy a comprarme mi equipo nuevecito. ¿Ok? Perfecto. Cuando les instalen el equipo, es necesario someterlo a una serie de pruebas que le llamamos pruebas de aceptación. Donde las pruebas de aceptación, ¿sí?, incluye desde la verificación de la cotización del equipo. Es decir, ustedes compraron un equipo que les ofrecieron que les iban a entregar 3 chasis de cada tamaño. Y cuando les entregaron, solamente les entregaron 2. Entonces, las pruebas de aceptación son, oye, te prometieron esto y no te están entregando esto. Entonces, ¿por qué se llaman pruebas de aceptación? Porque básicamente podemos decir, antes de que ustedes firmen de recibido su equipo, hay que someterlo a pruebas de aceptación para verificar que cumple con todos los requisitos mínimos indispensables y que cumple con todo lo que a ustedes les prometieron. Entonces, por eso, ya una vez que se realizaron, ustedes con toda certeza pueden aceptar, firmar de que reciben de conformidad su equipo de rayos X. Ahora, también cuando se entrega el equipo, hay que someterlo a unas pruebas llamadas de referencia. Son las pruebas más completas que se le van a realizar al equipo, donde se va a verificar todos y cada uno de las modalidades de uso de su equipo.
¿Por qué? Porque ahí vamos a tener los valores de referencia, donde yo voy a decir, ok, para esta prueba, cuando mi equipo era nuevo, ¿sí? Estaba funcionando en estas condiciones. Yo le voy a dar una calificación de 10. Ya tengo todos mis valores de referencia con los que yo voy a comparar periódicamente con mis pruebas de constancia, donde cada año, para casi todos los equipos, a excepción de mastografía, que es en cada 6 meses, todos los demás cada año hacemos pruebas de control de calidad, de constancia, donde decimos, ok, en estas pruebas yo obtuve estos resultados y los voy a comparar con las pruebas de referencia. ¿Sabes qué? Al final, mi equipo tuvo 9.9 de calificación. Ah, ok. Para mí sigue siendo un equipo que funciona en óptimas condiciones. Cuando este rendimiento de mi equipo caiga a, digamos, a un 8, un 20%, ahí sí voy a decir, ¿sabes qué? Mi equipo ya no cumple con su objetivo. Ya su rendimiento se redujo, está bien calibrado, pero ya no tengo el resultado que tenía cuando lo compré. Entonces ya quiere decir que mi equipo tiene un desgaste. Y es un desgaste perfectamente normal y entendible, ¿no? Todo lo que usamos se va desgastando, lo mismo pasa con el equipo de rayos X. Un punto que es muy importante es que la persona que va a realizar las pruebas debe de contar con el equipo adecuado para realizar estas pruebas. Desde sistemas de medición, es decir, detectores, debemos recordar, el asesor, cuando hace pruebas de control de calidad, se le llaman pruebas no invasivas. Es decir, nosotros no conectamos absolutamente nada al equipo de rayos X. Una vez que realicé unas pruebas, le comentaba al doctor, doctor, está mal calibrado el equipo, el kilovoltaje está desfasado. Y me reclamó el doctor, me dice, si ya viste que está mal, ¿por qué no lo arreglas? Y como yo le dije, doctor, perdón, pero yo no le puedo dar mantenimiento a ese equipo. Eso lo tiene que hacer otra persona que esté capacitada en ese mantenimiento. Yo lo que hago son pruebas de control de calidad. Yo verifico el trabajo de esa persona. Si yo lo hiciera, estaría siendo juez y parte, ¿no? Yo le doy su mantenimiento y yo verifico que le di bien su mantenimiento. Eso no es correcto. Entonces, la persona que lo haga debe de utilizar equipos de forma tal que no conectamos nada al equipo. Nosotros no le quitamos ni una tapita al equipo. Todo lo hacemos midiendo el haz que está emitiendo el equipo de rayos X. Utilizamos equipo específico para medir kilovoltaje, tiempos de exposición, cantidad de radiación, capa hemirreductora, ¿sí? Intensidad luminosa. Utilizamos detectores portátiles de radiación para medir la fuga del tubo, ¿no? La sala de rayos X. Utilizamos fantasmas especiales, este tipo de dispositivos que se llaman fantasmas o phantoms, que básicamente yo sé que si dirijo el haz de radiación hacia este dispositivo, me va a generar una cierta imagen. Entonces yo ahí tengo que analizarla, ¿perdón? Analizar la imagen y en base a esa imagen que estoy visualizando, ya puedo determinar también la calidad de mi imagen. ¿Sí? Mi equipo me permite medir la calidad de la radiación y los fantomas, la calidad de las imágenes. Algo que es bien importante para ustedes, tienen todo el derecho de exigir, ustedes, cuando contraten a una persona para realizar las pruebas de control de calidad, ustedes están en todo el derecho de pedirles, ok, quiero que me muestres el certificado de calibración del equipo con el que estás midiendo. ¿Sí? Porque yo de cierta forma estaría certificando su equipo de rayos X, por decirlo de alguna forma, ¿no? Entonces, ¿cómo puedes saber, cómo yo puedo estar seguro que el equipo con el que yo estoy midiendo funciona adecuadamente? Lo tengo que calibrar periódicamente, cada 2 años. Y esto, no nada más al asesor,
Esto ustedes se los pueden pedir al verificador de COFEPRIS. ¿Alguno de ustedes le ha tocado estar en una verificación de COFEPRIS? ¿No? Si un día les toca, ustedes tienen todo el derecho de decirle, ok, cuando empiece a medir, de pedirle, oye, ¿me puedes mostrar los certificados de calibración de tus equipos de medición? Tienen todo su derecho. Y si él no se los muestra, es porque no los tienen. Entonces, eso también debe de quedar constatado en el acta de verificación. Porque también COFEPRIS, como autoridad, también debe de contar con los equipos adecuados y las calibraciones adecuadas. ¿No? Eso es bien importante. Ahora, siempre las pruebas de control de calidad se debe entregar un reporte detallado de cada una de las pruebas que se realizaron, cuál fue el resultado de cada una de las pruebas, ¿sí? Y si pasa o no pasa lo establecido en la NOM 229, ya que es la NOM 229 la que nos indica cuáles son las pruebas de control de calidad que debemos realizar, el procedimiento y los resultados o los límites que podemos obtener. Cabe aclarar, como en todas mediciones, ¿sí?, tenemos un límite de error. Es decir, no es de que tiene que dar exactamente como yo quiero, sino me tiene que dar este valor más menos este porcentaje de error. Entonces, todo esto se especifica en la NOM 229. ¿Sí queda claro hasta aquí? ¿Alguna duda, algún comentario? No, todo está muy claro, gracias. Perfecto. Bueno, pues si no hay ninguna duda, ningún comentario, vamos a dejarle hasta aquí por el día de hoy y nos vemos el próximo lunes. Perdón, ¿sí? Israel. Y una pregunta con lo de las evaluaciones. Si por alguna situación de emergencia en el trabajo